Con la llegada del mes de septiembre hablamos de síndrome postvacacional, de depresión postvacacional. Bueno, de esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada de esta noche, con Maite Pascual, psicóloga. Maite, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Viviane. Bueno, hablamos mucho de síndrome postvacacional. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues este síndrome consiste en una serie de síntomas que aparecen cuando tras un periodo prolongado de vacaciones volvemos a casa y fracasa el proceso de adaptación de nuevo al entorno laboral o escolar. Fíjate que a pesar de que no es un cuadro clínico que esté contemplado en los manuales internacionales de trastorno mental, sí que es una de las consultas más habituales ahora en esta época en los despachos de psicología. ¿Cómo podemos saber si lo que nos está ocurriendo es precisamente esto? ¿Qué síntomas podemos detectar? Bien. A partir de entre los 10, 14 días de la vuelta de vacaciones empiezan a aparecer los primeros síntomas. Suele ser más prevalente en personas entre 40 y 45 años. Sobre todo ha habido muchos cambios importantes en los ritmos biológicos, ¿no? El descanso, el sueño, la alimentación. Y aunque varía en cuanto a la forma y la intensidad, pues los síntomas más frecuentes suelen ser pues, la apatía, el cansancio, problemas con el sueño, bien de insomnio o mucha somnolencia durante el día, problemas con el apetito, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, ese tipo de ¿Existe síntomas. un perfil definido de quién sufre este tipo de síndrome? No, más que un perfil, lo que sí se sabe es que tiene que ver mucho con una combinación entre el tipo de trabajo y la personalidad del sujeto, ¿no? Si una personalidad más débil y con un ambiente de trabajo más tóxico, con demasiada presión, muchísima responsabilidad, es más fácil que nos afecte. Sí se sabe que las personas resilientes, aquellas que salen aprendiendo incluso de las dificultades y les va mejor, son más inmunes a este síndrome. Sin embargo, las personas con más baja tolerancia a la frustración sí que les cuesta, ¿no? y puede aparecer en ellos este síndrome. ¿Cómo se puede evitar, si es que se puede evitar? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Lo primero, cambiar el pensamiento, ¿no? El pensamiento es la base de toda nuestra emoción. Solemos tender a pensar que estas pocas semanas de vacaciones son como la salvación a la tensión, a los problemas del resto del año. Y la realidad es que ni las vacaciones son tan perfectas, ni el día a día en el trabajo es una carga tan pesada. Entonces es importante racionalizar un poco esos pensamientos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es controlar un poco los horarios. Está claro que las vacaciones son para desconectar, descansar, relajarse, pero la anarquía total de horarios tampoco viene muy bien, ¿vale? O sea, no hay que someterse a la presión del día a día, pero tampoco dejarlo todo, ¿no? De forma muy anárquica. Pasar desde luego de dormir 12 horas a dormir 6 no es bueno, ¿vale? Entonces, en la medida en que podamos los horarios de sueño, de alimentación, mantenerlos un poco, desde luego nos ayudará en la vuelta. Si no es posible o las vacaciones duran un tiempo más largo, al menos utilizar la última semana para ir adaptando un poco los horarios. Otra de las cosas que suele pasar en las vacaciones y que tiene mucho que ver con la apatía de la vuelta es que durante las vacaciones iniciamos actividades lúdicas que nos gustan, que nos agradan mucho y las cortamos de golpe a la vuelta. Entonces eso nos produce después mucha apatía, ¿no? Ese dolor de tengo que volver y dejar todo esto que me encantaba. Entonces iniciar actividades agradables durante las vacaciones que podamos mantener después a la vuelta también nos va a ayudar en ese tránsito, ¿no? Pues escuchar música, leer un libro, hacer algo de ejercicio, dar paseos. Y luego pues enfrentarse de forma racional a la vuelta, ¿no? Si esperamos en 2 horas ponernos al día con el trabajo que hemos acumulado durante las vacaciones, eso nos va a generar muchísima ansiedad. Entonces, ser realista, ¿no? Poco a poco me iré poniendo al día, cada día dedicaré un ratico a hacerlo y no pensar que lo vamos a solucionar todo la primera semana. ¿Es conveniente repartir las vacaciones? ¿Cogerlas todas juntas, hacer más bien paquetes durante todo el año? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, todo va a depender mucho del tipo de trabajo y de la necesidad de descanso que tenga cada persona, ¿no? Lo ideal quizá pudiera ser, si tenemos 30 días de vacaciones, pues juntar en periodos de 7-8 días y cogerlos cada trimestre, ¿no? Y sería pues como lo ideal del descanso, pero bueno, dependerá mucho de las personas.
Una cosa que sí nos encontramos mucho en consulta es que las personas a veces no tienen una conciencia clara de cuáles son sus necesidades de descanso. Y solemos creer que podemos, y bueno, no pasa nada si no descanso ahora, si no me cojo vacaciones, sé que puedo, sé que... Y entonces eso genera después problemas más graves y es cuando hay que acudir quizá a la consulta. Y hay mucha gente que no se podrá coger vacaciones, ¿no? También, ¿cómo afecta no poderse coger vacaciones? Claro, pues desde luego afecta mucho y hay que hay que extremar sobre todo las precauciones en cuanto a lo emocional. Estar sometido durante mucho tiempo continuamente a la presión, a la responsabilidad laboral, junto con la responsabilidad del hogar, de la familia, sin un periodo adecuado de descanso, puede generar problemas más graves, ¿no? Ansiedad, depresión, problemas en las relaciones interpersonales, el síndrome de burnout o estar quemado. Entonces, en esos casos, si no es posible coger vacaciones, sí que hay que cuidar diariamente del bienestar de uno, ¿no? Cuidar la alimentación, el descanso, hacer ejercicio, un poco vida saludable y además conducta también un poco lúdica en la medida de lo posible, ¿no? Salir con amigos que nos aporten, tomarte unas cervecitas por ahí, hablar de otra cosa, leer un libro, escuchar música. ¿Y a los niños cómo les afecta? Porque también les afectará a ellos, ¿no? La vuelta a la rutina. Sí, lo que pasa es que los niños es muy curioso porque los niños tienen más que ver con la imitación. A los niños que les afecta este síndrome suelen provenir de familias más ansiosas a las que sí les afecta. Entonces, claro, ese comentario continuo de ya volvemos, se acabó lo bueno, y ahora ya verás, esto es horrible, vamos a volver, y ahora qué nos va a pasar, y ahora qué nos vamos a encontrar. Los niños imitan esa conducta de los padres, ¿no? Que transmitimos quizá a veces con nuestro lenguaje no verbal o incluso diciéndolo claramente, ¿no? Esto es horrible, se acabó lo bueno. Entonces ellos lo terminan imitando. Si les afecta, los síntomas normalmente que suelen tener es insomnio, esa preocupación por qué va a pasar cuando vuelva, estaré con mis amigos, me cambiarán de clase, ¿no? Tendré otros tutores, otros profesores y además también pues, suele manifestarse con dolores de cabeza, de tripa. ¿Y a qué edades suele afectar en los niños? Bueno, pues a los niños más pequeños no. Digamos que a partir igual de tercero, de primaria, es cuando puede empezar a afectarles. Los niños pequeños no lo sufren tanto y ya te digo, tiene más que ver sobre todo con que imiten a sus padres, ¿no? ¿Y qué consejos podemos dar a los padres? Entiendo que no lo digan tanto, ¿no? Si les cuesta volver. Sí, bueno, pues sí, vivirlo de forma más positiva, ¿no? A los niños la rutina les va bien y el saber a qué se van a enfrentar les ayuda, ¿no? Entonces, ir hablando con ellos de lo que va a pasar y bueno, pues no sabremos si estarás en clase con tus amigos o no, pero bueno, no pasa nada, conocerás a tus amiguitos, será divertido, ¿no? Vivirlo un poco de forma más positiva, en la medida en que podamos mantener unos horarios no demasiado rígidos, pero sí acompasarlos un poco a lo que les va a venir ya, también es interesante. Y luego, pues, si puede ser no meterles de golpe un montón de extraescolares, pues también, ¿no? Que empiecen poco a poco, que se vayan adaptando y después ya ir metiéndoles otras actividades. ¿Y cuánto puede durar esta etapa y en qué momento hay que empezar ya a preocuparse y quizás ya a tomar cartas en el asunto? Bueno, pues a los niños más mayorcicos, que son a los que puede afectarles, pues entre unos días, una semana. Si dura más, quizá tuviéramos que pedir ayuda a un experto porque puede tener que ver con otras cosas, ¿vale? Entonces, por si acaso, pedir ayuda. Los niños pequeños, pues bueno, se pueden estar 3 meses llorando hasta que se adaptan, ¿no? Dependerá mucho de lo anárquicos que hayamos sido con sus horarios, de la capacidad de cada niño, ¿no? Individual. Hay niños que se adaptan enseguida a los cambios y hay otros a los que les cuesta más, pero finalmente todos se terminan adaptando. Es cuestión de tener un poquito de paciencia. Bueno, pues con esos consejos que nos dais los expertos para llevar mejor esta vuelta a la rutina nos vamos a quedar. Maite Pascual, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Ollane.